Bueno, es un buen ejercicio mental detenerse un segundo a recordar, o al menos a imaginar para quienes no lo vivieron, cómo era el panorama de los motores diésel hace unas pocas décadas. Madre mía, sí, la imagen clásica que nos viene a todos a la cabeza. Exacto, esa imagen de vehículos súper ruidosos, con unas vibraciones que, se transmitían hasta el volante. Y que al acelerar dejaban unas nubes de humo negro considerables por el escape. Totalmente. Tenían un tacto muy rudo, una entrega de potencia casi de vehículo agrícola en algunos casos. Sí, sí, desde luego. Y si tomamos esa imagen y la superponemos con el comportamiento de un motor diésel moderno, pues el contraste es absoluto. Hoy vemos una precisión quirúrgica, un nivel de ruido sorprendentemente bajo y una suavidad innegable. Es que el salto tecnológico ha sido brutal. Por eso, nuestra misión en esta inmersión a fondo de hoy es precisamente esa, desentrañar la magia técnica detrás de esta transformación. Queremos entender de forma clara cómo los sistemas de alimentación diésel con gestión electrónica lo cambiaron todo. Revolucionaron el rendimiento por completo, claro. Efectivamente. Vamos a ver por qué surgieron, cómo funcionan por dentro, maravillas como el HDI o el sistema inyector bomba. Y para aportar una visión súper práctica de todo esto, hoy nos acompaña una especialista técnica de taller, alguien con años de experiencia manchándose las manos y peleando con osciloscopios. Es un auténtico placer compartir este análisis. El placer es totalmente mío. Es un tema verdaderamente apasionante porque, como bien dices, hemos pasado de afinar mecánicas puramente físicas a gestionar redes de datos, o sea, señales eléctricas complejísimas. Ese es el gran salto, ¿no? De la mecánica pura al control electrónico. Exacto. Pasar de la nube de humo a la inyección precisa al milisegundo. Es uno de los capítulos más fascinantes de la automoción. Pues a ver, para poner todo esto en contexto, creo que es vital entender los límites de lo que teníamos antes. Durante décadas, la industria usó bombas de inyección mecánicas. Las tradicionales, sí, que ahora quedan casi solo para vehículos industriales muy antiguos. Claro, eran obras maestras de la micromecánica, eso no se puede negar, pero llegó un punto en el que hubo que dejarlas atrás. ¿Cuáles fueron esos factores vitales que obligaron a dar el salto a la electrónica? Pues todo se reduce básicamente a dos prisiones innegociables: el consumo y la contaminación. Las normativas de emisiones, imagino. Totalmente. Una bomba mecánica, por muy bien que esté diseñada, tiene límites físicos insalvables. El avance o el caudal dependían de contrapesos centrífugos, de muelles. Componentes puramente mecánicos. La bomba no podía ajustar la mezcla en tiempo real. Entregaba combustible según el acelerador y las revoluciones y punto. Ya, claro, y eso generaba combustiones incompletas. Exacto. El exceso de consumo y ese humo negro tan característico, que al final es gasoil sin quemar. La electrónica permite una precisión que la mecánica pura jamás lograría. Claro, porque para quemar el gasoil de forma limpia hay que atomizarlo al máximo, romper la gota en partículas microscópicas. Para eso necesitas presiones de inyección altísimas y muy estables, algo que una bomba rotativa clásica no podía mantener siempre. Y ahí entra el ecosistema electrónico. Pasamos de una pieza aislada a un cerebro, que es la unidad de control, unos sentidos, que serían los sensores, y unos músculos, los actuadores. Esa es la analogía perfecta, ¿sí? Pues me da mucha curiosidad el tema de los sentidos. ¿Cómo siente el motor lo que pasa? Por ejemplo, el pedal del acelerador, que ilustra muy bien este cambio. Es que el acelerador es el ejemplo perfecto de la digitalización. Antes tenías un cable de acero que tiraba de una palanca en la bomba. Era analógico total. Una conexión física directa. Claro. Pero hoy el pedal es un módulo electrónico, un potenciómetro. Recibe una tensión de la centralita, normalmente 5 voltios, y al pisarlo cambias una resistencia interna. O sea, varía la señal que devuelve a la unidad de control. Eso es. Así la centralita sabe qué carga le pides al motor. Pero ojo, que no se fía solo del conductor. Tiene que saber cuánto aire está entrando de verdad. Efectivamente. Y ahí entra el medidor de masa de aire, el famoso caudalímetro. Un componente fascinante a nivel técnico. Y vital en el taller. Mide la masa real de aire, porque el aire frío es más denso, usa un componente que se calienta y la centralita mide cuánta corriente necesita para mantener esa temperatura mientras el aire que entra intenta enfriarlo. Eso es súper ingenioso. Y esto se traduce en voltajes, ¿verdad? Sí, a ralenti, cuando entra poco aire, la señal puede ser de 1,5 voltios o más o menos. ¿Y cuando aceleras a fondo? Pues cuando el turbo entra a plena carga y mete muchísimo aire, la tensión se dispara a unos 4 voltios. Ver esa variación es ver respirar al coche en tiempo real.
Claro, y el sistema cruza ese dato con las temperaturas. Exacto, usa transmisores de temperatura para el aire y el refrigerante. Son resistencias NTC. Coeficiente de temperatura negativo, ¿no? Si sube el calor, baja la resistencia. Efectivamente. Un motor frío no puede inyectar el combustible igual que uno que está a 90 grados. Oye, y hay una curiosidad que me parece brutal, y es que hasta el freno y el embrague informan al motor. Totalmente. Y a la gente le sorprende mucho. Es que, a ver, ¿para qué quieres saber la inyección si estás pisando el embrague? Pues por el confort y la transmisión. Esos pedales derivan una señal de 12 voltios a masa cuando los pisas. Al pisar el embrague, la centralita lo sabe al instante y corta o reduce la inyección. Para que el motor no se acelere en vacío al cambiar de marcha. Exacto. Y para que la transición sea suave y no destroces el volante bimasa con un tirón. Y con el freno es pura seguridad. Si pisas acelerador y freno a la vez, el cerebro siempre corta la inyección, da prioridad al freno. ¡Qué barbaridad la cantidad de variables! Vale, la unidad de control ya tiene todos los datos de los sensores, ha sentido el entorno, ahora tiene que actuar. Ahora toca dar órdenes a los músculos, a los actuadores. Hablemos de eso, porque las órdenes no son un simple enciende o apaga, ¿verdad? Que va, que va. Usan el dosificador regulador de caudal, por ejemplo. Este regula cuánto combustible pasa. Y lo hace con una señal pulsatoria rapidísima. Frecuencias muy altas. Muchísimo. De 200 a 900 hercios. Está pulsando cientos de veces por segundo. Y la electroválvula de avance hace algo parecido. Anticipa la inyección pulsando a unos 50 hercios. Es como si, para que la audiencia lo visualice, en lugar de abrir una puerta y dejarla abierta, estuvieras abriendo y cerrando la puerta tan rápido que parece que está flotando a medio abrir. Es una analogía buenísima. Así vences la inercia mecánica y consigues una precisión casi instantánea. Y toda esta teoría nos viene genial para profundizar en las grandes tecnologías que llegaron al taller. Empecemos por el sistema HDI, el famosísimo Common Rail. El Common Rail lo cambió todo. Su gran ventaja es que mantiene unas presiones constantes y altísimas, independientes de las revoluciones del motor. Separa lo que es crear la presión de lo que es inyectar. Exactamente. Almacena el gasoil a altísima presión en un conducto común, la famosa rampa. ¿Y cómo controla la centralita esa presión tan brutal en la rampa? Pues con un sensor piezoresisitivo. Este sensor lee la presión del combustible deformándose físicamente. Al deformarse, cambia su resistencia. Y manda una señal eléctrica. Claro, manda una señal de entre 0,5 voltios si hay poca presión hasta 4,5 voltios en picos máximos. Es traducir presión física a digital, directamente. Por cierto, con presiones tan altas y tanta potencia, el tema de la seguridad tiene que ser crítico. Crítico no, lo siguiente. Antes hablábamos del acelerador, pues en el HDI, por seguridad, se usa un sensor doble, normalmente de tipo Hall. Manda dos señales distintas a la vez. Exacto. Manda, por ejemplo, una señal que va de 0,5 a 3,5 voltios y otra que va de 0,3 a 1,6 voltios. O sea, una suele ser proporcional a la otra. Eso es para tener una doble confirmación. Si a la centralita no le cuadran las matemáticas entre las dos señales, entra en modo fallo para evitar que el coche se acelere solo. Inteligente. Ahora, bajando a la pura realidad del diagnóstico. Si a ti te entra un HDI en el taller y sospechas de los inyectores, sé que hay un truco profesional muy visual. Uy, la prueba de los sobrantes, la prueba del retorno. Es la prueba de fuego. Cuéntanos cómo es eso, porque no se usa solo el osciloscopio aquí. A ver, el osciloscopio se usa para ver la señal eléctrica, la preinyección y la inyección principal. Pero para ver la salud mecánica del inyector por dentro, miras el retorno. El gasoil que vuelve al depósito. Exacto. Los inyectores HDI usan la propia presión del gasoil para abrirse y desvían una gota al retorno. Si el inyector está desgastado por dentro, se queda abierto y deja fugar toda la presión hacia el retorno. O sea, ponéis unas probetas transparentes en los inyectores, ¿no? Sí. Conectas las probetas, le das al arranque y si ves que una de ellas se llena de gasoil muchísimo más rápido que las demás, blanco y en botella. Ese inyector tiene una fuga interna masiva y está tirando la presión. Eso es física pura revelando un fallo que a lo mejor la máquina de diagnosis solo te dice presión baja en rampa. Qué interesante. Y luego tenemos el otro gran sistema, el gran rival en su momento, que es el sistema inyector bomba. El inyector bomba. Una maravilla de la ingeniería, pero muy diferente. Totalmente.
Aquí no hay una rampa común a 2000 bares esperando. ¿Qué lo hace tan especial? Pues que la generación de esa alta presión es puramente mecánica. Cada inyector tiene su propia bombita encima y la empuja físicamente una leva del árbol de levas. Es fuerza bruta mecánica. Fuerza bruta total, pero el momento exacto de inyectar la apertura es ordenada electrónicamente por la centralita. Es la fusión perfecta entre empuje físico y precisión digital. Pero tengo entendido que el ajuste mecánico de esto en el taller es delicadísimo. Es un proceso fascinante y súper crítico. Como el empuje es físico, desde el árbol de levas, al montar el inyector, tienes que ajustar el balancín. Hasta hacer tope, ¿verdad? Exacto. Aprietas hasta que notas que el émbolo golpea el fondo del inyector. Pero claro, no puedes dejarlo ahí. Porque si arranca y coge temperatura, los metales se dilatan. Efectivamente, la expansión térmica. Si lo dejas a tope, al calentarse el motor, el árbol de levas empujaría el émbolo contra el fondo y literalmente destrozaría el sistema. Partes el balancín o revientas el inyector. Madre mía. ¿Y cómo se evita? Pues cuando haces tope, tienes que aflojar la tuerca exactamente un margen específico. Normalmente es un cuarto de vuelta. ¿Un simple cuarto de vuelta salva el motor? Ese cuarto de vuelta le da la holgura exacta calculada por los ingenieros para absorber la dilatación del metal. Es increíble cómo unas tolerancias mecánicas tan diminutas conviven con milisegundos de inyección electrónica. Esto me lleva a pensar en cómo ha cambiado vuestro trabajo diario en el taller. El cambio ha sido radical, de la noche al día. Es que pasamos de las llaves inglesas, de girar la bomba de inyección a oído, a usar osciloscopios de varios canales. Totalmente. Hoy en día, sin un osciloscopio o un analizador de motores para leer y borrar códigos de avería, es literalmente imposible reparar un coche moderno. Es que ya no puedes afinar a oído. ¿Qué va? Las ondas cuadradas, los hercios, los voltajes de los que hablábamos, esa es la nueva grasa de taller. Tienes que saber leer una gráfica para ver si un potenciómetro tiene un microcorte. Claro, recapitulemos un poco porque ha sido mucha información. Hemos visto cómo los antiguos diésel tuvieron que evolucionar para ser más limpios y eficientes, y la llave de todo fue la gestión electrónica. Efectivamente. Un sistema donde los sensores captan la realidad como el caudalímetro o el pedal. La unidad de control decide en fracciones de segundo, y los actuadores ejecutan con frecuencias rapidísimas. Eso resume a la perfección el ecosistema. Y ya sea gestionando altísimas presiones en una rampa común en los motores HDI o regulando electrónicamente el empuje brutal de un árbol de levas en un inyector bomba, al final la precisión milimétrica lo es todo hoy en día. Sin esa precisión, las normativas actuales serían imposibles de cumplir. Pues viendo este panorama me gustaría dejar una reflexión final, casi provocadora, para quienes nos escuchan. A ver, cuéntame. Si el diagnóstico actual de los motores diésel depende ya casi enteramente de analizar gráficas de osciloscopios, de cruzar voltajes, de entender redes de datos multiplexadas, ¿crees que llegará al punto en que estos motores sean reparados más por informáticos y programadores que por mecánicos tradicionales? Pues mira, es una reflexión buenísima y la verdad es que ya estamos muy cerca de eso, porque cada vez vemos más averías que se solucionan actualizando software y no cambiando piezas físicas. O sea que el mecánico del futuro tendrá que saber picar código. Casi te diría que el mecánico del presente ya tiene que saber de redes y protocolos informáticos, así que sí, vamos a un futuro muy de software. Pues con esa invitación a imaginar el futuro de la automoción nos quedamos hoy. Ha sido un análisis súper esclarecedor. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, ha sido un rato fantástico. Y a quienes están al otro lado, nos escuchamos en la próxima exploración tecnológica. Un saludo.